Bueno, les bendigo a todos. Bendecimos a los que nos escuchan y damos gracias al Señor por esta noche hermosa. Amén. Estamos en una pequeña transición de administración. Yo no sé si ustedes entendieron el mensaje, pero como el enemigo a veces es astuto y nos tiende a sacar de la voluntad del Señor, entonces orando al Señor, dijo: yo quiero que me coloquen siempre en el primer lugar. Y como los puentes afectan tanto a los creyentes, les dijimos, bueno, vamos para el sábado y que descansen entonces domingo y lunes, a ver si alcanzan a disfrutar de un viaje. ¿No les parece espectacular? Pero que primero sea el Señor. Así es de que después no se vaya a programar: no, pastor, me voy el viernes; no, pastor, me voy el sábado. No, usted puede planificar porque hay tiempo para todo. Y el Señor nos está dirigiendo a hacer las cosas bien. Es por nuestra vida. Es por nuestra madurez espiritual y porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Otras personas dijeron: no, el pastor se enloqueció. No, no me enloquecí. Lo que pasa es que soy cuidador y tengo que velar por esta casa. Y me parece correcto lo que el Espíritu Santo dirige, porque nos ama mucho, nos ama demasiado. Amén. Cristo no es cualquier Dios. Ese es el tema de esta noche. El mismo Señor anda pensando en quién cree su pueblo. Por eso el Señor hace un anuncio, y no solamente por el evento profético del arrebatamiento, sino que el Señor piensa en sí mismo y dice: ¿será que hallaré fe en mi pueblo en mi regreso? ¿Pero fe en qué o en quién? El Señor sí piensa en su iglesia. El Señor está anunciando: ¿será que voy a hallar fe en mí, en mi pueblo, cuando regrese? ¿O en qué Dios? Porque el problema es que hay muchos dioses dentro de las congregaciones que dicen ser cristianas en este tiempo. Podemos enmarcar cualquier cantidad. Deben ustedes, que saben nombres de lo que se habla dentro de las congregaciones cristianas. Por aquí, ¿qué nombres han profetizado ustedes, han hablado o han escuchado? ¿Qué nombres? De Dios. No atributos, sino nombres. Jehová, ¿qué más? Yahweh, ¿qué más? Yahvé. Hasta la misma iglesia católica renunció al Yahvé porque dijo: no, ese no es el nombre de Dios. Imagínense. Entre otros más. Esos son atributos, pero nombres. La Biblia dice que solo hay un nombre, solo hay un nombre. Por eso debemos de tener cuidado. Y el gran problema actual es ese. Están adorando a muchos dioses falsos con D minúscula. Se le está cantando a dioses que no merecen honra. Y la misma feligresía a veces se aparta del punto espiritual en el cual debe permanecer. Cristo, el Rey de Gloria. Si Cristo no es tu Señor, entonces ¿quién es? Los mismos demonios hablaron y dijeron: a Cristo lo conocemos y a Pablo lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, si Cristo no es tu Señor, mi pregunta es: ¿quién es? Si solo hay un nombre.
dado en la palabra. No sé cuántos dioses hoy en día tienen muchos, pero al menos el mío es el Cristo de la gloria. No sé el suyo, pero si es el suyo, el mismo mío, adórele. Exalte su nombre, dele gracias a Él por su gran amor, su bondad y su misericordia. No podemos dejarnos contaminar como se están dejando contaminar muchos hoy en día a través de judaizantes, a través de raíces hebreas. Porque si hay uno de los grandes problemas en Israel, ¿cuál es? ¿Cuál es el gran problema de Israel? No reconocer que Cristo es el Señor. Es uno de los grandes problemas. Para ellos es un profeta más. Pero para nosotros es Dios mismo. Es el Espíritu Santo. La iglesia se quedó un poco atrasada pensando si Cristo apareció desde Miriam o desde María, que apareció desde ahí en la tierra. Yo no sé cuántos creen ese pedacito. Pero Cristo está desde antes de la fundación del mundo. Y está en el principio de la creación. Y está en el Antiguo Testamento. Y está en el Nuevo. Él siempre ha estado. Por eso tenemos que exaltar siempre a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ver por qué. Número 1. Cristo es el Dios eterno. Juan capítulo 1. Del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Cristo. Y el verbo que era Cristo, ¿quién era? Según lo que leemos, Dios. ¿Sí están leyendo o no? Si el verbo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, se está hablando de Cristo y el verbo era Dios. O sea, ¿quién es Dios? Cristo según la palabra. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Estamos ahí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por el Señor. ¿Pero de qué Señor estamos hablando aquí? De Cristo. Cristo no comenzó en Belén y mucho menos en Nazaret. La gran mayoría de cristianos dicen Jesús de Nazaret, pero Él no nació en Nazaret. Y aunque haya nacido en Belén, tampoco es de Belén. Y aunque la Biblia hable de una genealogía de Jesús, mi pregunta es, si Él es Dios y no fue engendrado por esperma, ¿tiene genealogía terrenal? No. Por eso hay que escudriñar muy bien la palabra para poder alabar al Dios verdadero. El Señor ya existía según la palabra. Pero para la religión y para el cristianismo tradicional apareció desde María. Nosotros los que leemos la Biblia, los que nacimos de nuevo, los que tenemos al Espíritu Santo, sabemos que Él era antes de la fundación del mundo.
Lo está diciendo la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Amén. Colosenses 1:16 y 17. Colosenses 1:16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Estaba Cristo antes de todas las cosas? ¿O no? Claro, estamos leyendo, en él fueron creadas todas las cosas. Qué maravilloso, ¿no? Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. ¿Qué está diciendo? Que Él es el mismo Dios, el mismo Señor. Maravilloso. Cristo, escúchenme bien, no es un ser creado, Él es el Dios eterno y Él creó todas las cosas. El problema de muchos y por el cual muchos no creen es ese, que Jesús nació, entonces fue creado. No, Él es el mismo Dios. Y ya vamos a seguir viendo por qué. Número 2, Cristo posee la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte del Padre, no una parte del Espíritu Santo. En él, dice la palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesús decía en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y escuchen bien la profecía de Isaías 9:6. Vamos allí a Isaías. Y quiero que escuchen muy bien lo que dice la profecía en Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Despacio, pero con voz fuerte. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Rey de paz. Porque Él no es príncipe, Él es rey. Yo quiero que se graben esto. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo se iba a llamar Cristo? Según la profecía, Padre eterno. Por eso Jesús dice, el Padre y yo somos uno. La profecía en Isaías es inquebrantable. Por eso adoramos a un solo Dios verdadero, que se manifiesta, ya sabemos cómo. ¿Cómo se manifiesta Cristo? Como Salvador, se manifiesta como Padre y su esencia total es el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Quién entenderá esto? Solo el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo.
para que muchos no anden hablando otras cosas que no tienen que hablar. Como hoy en día están por ahí predicando algunos, que ya no son 3, sino 4. ¡Qué locuras! Número 3, Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. Pero antes de entrar a ese punto, quiero que examinemos algo. ¿Y cuál es la plenitud de la deidad? Porque todos leemos eso, pero no lo entendemos. La plenitud de la deidad es que todo está en Él. La misma esencia de Dios está en Cristo. ¿Y cuál es la esencia del Padre Eterno? Escuche bien. Su eternidad, su poder creador, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su autoridad para perdonar pecados, su autoridad sobre la vida y la muerte, su derecho a recibir adoración, su gloria divina. Esa es la esencia. Para poder comprender qué es la plenitud de la deidad, yo tengo que conocer esto, les repito de atrás hacia adelante, su gloria divina, el derecho a recibir adoración, su autoridad para la vida y la muerte, su autoridad para perdonar pecados, su santidad, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su poder creador, su santidad, su soberanía. Hoy cantábamos el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Porque si cantamos sin saber qué es lo que significa el Shaddai, estamos más perdidos todavía. ¿Qué significa el Shaddai? El Dios todopoderoso. Él es poderoso. Yo no sé cuántos creen que Él es todopoderoso. Él es soberano. Por eso debemos de ser entendidos, porque Cristo no es cualquier Dios. Ahora sí, punto número 3, Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. Vamos al libro de Filipenses. Capítulo 2, versículo 9. Por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria del Padre. Qué maravilloso, ¿no? ¿No le parece maravilloso? Oiga, pero dele un aplauso al Señor al menos, porque si eso no lo mueve a usted, no lo mueve nada. Si a usted no lo mueve, que algún día va a tener que estar postrado ante el Señor para rendir cuentas, a usted no lo mueve nada. Toda rodilla se postrará ante su presencia. Y a veces aquí en la tierra nos cuesta doblar nuestras rodillas. Aquí nos cuesta humillar esta carne. Someter esta carne y decirle, vas a doblar tus rodillas en reverencia al Altísimo. Pero nos cuesta. Y si nos arrodillamos, ¿qué suena más? ¿Un paquete de Chitos o de Doritos? No, a veces se arrodilla uno y se va a levantar y eso le traquea todo. Se le duermen las piernas, se incomoda 1, 2 minutos, 3, ya les duele todo. ¿Por qué? Porque no tenemos sometida la carne. Pero para otras cosas, yo no sé cómo la carne aguanta. Pero algún día
vamos a tener que estar postrados de rodillas delante de Cristo. No olvide eso. Si el Señor lo exaltó y toda lengua debe de confesar que solamente es el Señor, así debe de ser. ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es tu Señor? Denle un aplauso a Él. Despierten esta noche. Apocalipsis 19:16 dice que Él vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué maravilloso. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, solamente en Él. El único que pagó el precio fue Él. Si tú te crees salvo por tus obras, estás perdido. Si tú te crees salvo por tu buena moralidad, estás perdido. Si tú te crees salvo por tu santidad, estás perdido. Porque muchos en la Biblia se creían santos, pero no habían reconocido a Cristo como el Señor y Salvador. Y con esto no estoy anulando ni la santidad, ni la buena moral, ni nada, sino haciendo una parte de que la salvación viene solamente a través de creer en Cristo, solamente en Él. No hay salvación en otro Dios, no hay salvación en otro nombre, solamente en Él. Él es tu Señor y tu Salvador. Qué maravilloso. Y el mundo no hace sino rechazar a Cristo. El mundo no hace sino confesar a otros dioses. Por eso es triste y lamentable ver sectas que creen en otro nombre y no creen en el único nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos que creen en Jehová están perdidos? ¿Cuántos? Millones, hermanos. Están engañados. Qué terrible. Que el Señor nos guarde en su amor y misericordia. Cornelio, en Hechos capítulo 10. Revise si está la historia de Cornelio ahí. Si no estoy mal. ¿Ya lo encontraron? ¿Dónde habla de Cornelio? Dice la Biblia que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso. ¿Cómo era Cornelio? Piadoso y temeroso ¿de qué? Y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto suena como bien, ¿no? Esto suena como un hombre religioso, de buena moral, un hombre santo, puro, un hombre que estaba conectado con Dios.
Pero dice que este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, ¿estamos allí? Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué había subido al Señor? ¿Qué había subido? Oraciones y limosnas para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, y el que tiene por sobrenombre Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿cómo se llamaba Pedro? Estemos atentos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y en hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio, que estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, ¿hace cuánto? 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo:
Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué no hace Dios? Mucho menos nosotros. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Cristo. Este es Señor de todos. Vosotros lo sabéis. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió al Espíritu, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él, después resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeron. Reciban perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces rogaron que se quedase algunos días allí. Qué historia tan maravillosa. Pero ¿qué necesitaba Cornelio? ¿Qué necesitaba Cornelio? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el Señor con Pedro? ¿Por qué Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio? Porque Cornelio y su familia y todos los invitados tenían que reconocer al Señor como Salvador. Las limosnas, las oraciones llegaban a Dios. Y Cornelio era un varón justo, poderoso, pero necesitaba escuchar el evangelio de salvación. Y Cornelio y su casa fueron salvos, y los que estaban dentro de la casa. Hay gente que puede orar, hay gente que puede clamar, Dios puede escuchar su clamor, Dios puede escuchar su oración, su generosidad, pero la salvación únicamente viene a través de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Si nosotros nos desenfocamos de Cristo, nos desenfocamos del evangelio de la verdad. Y hoy en día muchos están totalmente desenfocados, creyendo en otros dioses. Cristo no es cualquier Dios.
Él es el Padre eterno. Él es el Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos enfocados en lo que verdaderamente es. Ahorita no estoy, por favor. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Si no honramos al Hijo, que es Cristo, no podemos honrar al Padre. Y nadie puede conocer al Padre si no es a través de Cristo. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, no hay sino un camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero lo que sigue es mejor. ¿Qué sigue? Nadie, mis hermanos, nadie. Es una mentira. Por eso es triste y lamentable tanto testigo de Jehová perdido. Por eso es terrible que prediquen solo a Jesús y no crean en el Padre. Otros que están perdidos. Los unitarios. Otros que están diciendo que Dios es uno, el Padre es otro, Cristo es otro, el Espíritu Santo es otro. 4 dioses, 4 personas. Qué terrible. Pero la Biblia uno se pone a leerla y es sencilla. Y os nacerá un hijo. Y en él está toda la plenitud de la deidad. Y no hay otro como él. Cristo ha estado por siempre y estará para siempre. Y por su gracia infinita y por la fe que el Espíritu Santo nos colocó en cuanto a él, es por eso que somos salvos. Usted no es salvo por lo que usted haga o por sus méritos. Y con esto no le estoy diciendo siga en pecado o quédese atado al pecado, no. El amor del Señor, ese amor tan inagotable, esa misericordia tan inagotable, es la que más nos ayuda a santificarnos cada día. Qué maravilloso es el Señor. Así es de que tengamos cuidado con todas las herejías que hoy en día se están tratando de meter en la cabeza de muchos hijos de Dios. Y tengan mucho cuidado con el libro de Enoc. Bien diabólico que sí es. De allí es de donde pastores están diciendo que los ángeles, los demonios tuvieron hijos o relaciones sexuales con los humanos y tuvieron hijos y nacieron los gigantes. Eso es una herejía total. Y de ahí para allá hay mucho más que luego les voy a enseñar todos los puntos terribles. Y ni se atreva a leerlo. El mismo Espíritu Santo habló a través de Pablo diciendo que si alguno nos predica otro evangelio, sea ¿qué? Anatema. Porque muchos hermanos, muchos líderes y ministros han caído en ese libro y están enseñando herejías y sacando verdaderamente a Cristo del lugar que le pertenece. Qué terrible. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así es de que tengamos mucho, pero mucho cuidado con todo lo que se está moviendo hoy en día. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. ¿Estamos leyendo? Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Grabes ese versículo para toda su vida. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, o sea, en Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21, hijitos, dice el Padre, y digo yo como pastor y hermano, hermanos en la fe, guardaos de los ídolos. Guárdense de los ídolos. Guárdense de las herejías y de las mentiras que hoy en día tanto hablan. Hay muchos pidiendo a Jehová en el nombre de Cristo. Hay muchos pidiendo a Yahvé, hay muchos pidiendo a Yahweh, pero la misma Biblia enseña que todo lo que pidan, no a ningún nombre, dice todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Pero yo quiero que lo lean rápidamente, búsquenlo. ¿Dónde está? Porque eso tiene que quedar claro. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Alguien que lo lea con voz fuerte. Qué maravilloso, ¿no? Por eso hay que leer bien la Escritura. Al principio parece ser que si yo pido al Padre, Él es el que debe responderme. Pero aquí hay un pequeño cortocircuito. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no el Padre, dice, esto haré. ¿Quién lo va a hacer? Cristo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué maravilloso. En Cristo tenemos todo, mis hermanos. Él llena todo en todo. Las promesas son sí y en Él amén. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Él ha dicho es verdadero y que lo que es verdadero se va a cumplir. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Así es de que pónganse en sus pies. Y quiero que apaguen esas luces un momentico, pongámonos un poquito románticos con el Señor. Dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestra vida. Y mientras entonamos allí una canción, usted va a ir escuchando la canción y va a dejar que el Espíritu Santo ministre su vida. Así de que cierren sus ojos, ya cierren, no se distraigan con las paredes, ni con su hermano, ni con nada. Si quiere postrarse de rodillas, póstrese de rodillas. Pero escuchemos con atención. Todos ustedes jóvenes cierren los ojos, no se distraigan, allá atrás también. Espíritu Santo,
hermosa es tu presencia. Gobierna mi vida, guía mis pasos. No quiero dejar de escuchar tu voz. Haz tu voluntad en mí, amado Espíritu Santo. Con temor y reverencia viviré, en humildad delante de ti. Te adoro, Espíritu Santo. Te adoro, Espíritu Santo. Gobiérname, enciende tu fuego más en mí. Que nada en este mundo apague tu voz en mi interior. Que ninguna prueba apague tu fuego en mí. Quiero caminar en tu presencia, obedecer tu voluntad. Espíritu Santo, toma mi vida para tu gloria. Viviré. Que los afanes de este mundo nunca ahoguen tu llama en mí. Que tu presencia llene mi altar por siempre y para siempre. Amén. Enciende tu fuego más en mí. Que nada en este mundo apague tu voz en mi interior. Que ninguna prueba apague tu fuego en mí. Amén. Vamos a repetirla y vamos a tratar de entonarla todos con lo que vemos en pantalla, levantando nuestras manos, dándole gracias al Señor. Así de que puede levantar las manos al Rey, mirar la pantalla. Espíritu Santo, hermosa es tu presencia. Gobierna mi vida, guía mis pasos. No quiero dejar de escuchar tu voz. Haz tu voluntad en mí, amado Espíritu Santo. Con temor y reverencia viviré, en humildad delante
caminar en tu presencia, obedecer tu voluntad. Espíritu Santo, toma mi vida para tu gloria. Viviré. Que los afanes de este mundo nunca ahoguen tu llama en mí. Que tu presencia llene mi altar por siempre y para siempre. Amén. Enciende tu fuego más en mí, que nada en este mundo apague tu voz en mi interior, que ninguna prueba apague tu fuego en mí. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo queremos honrar, exaltar tu nombre. Queremos darte gracias en esta noche por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque queremos caminar en la guianza del Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu, Señor, llene todo nuestro ser. Que verdaderamente podamos caminar en tu voluntad, pero porque oímos tu voz, Señor. Perdona, Señor, la carnalidad que cargamos. Perdona nuestras actitudes. Perdona lo que hacemos dentro de tu casa, Señor, que no está conforme a tu voluntad. Perdona nuestros pensamientos, nuestras palabras. Perdona lo que hay en nuestro corazón, porque del corazón impuro sale lo impuro. Perdónanos, Espíritu Santo, porque queremos ver milagros, queremos ver maravillas, queremos ver proezas, pero no cuidamos nuestros pensamientos ni nuestra boca. Queremos recibir de ti, pero no queremos dar a los demás. Queremos siempre hacia nosotros, pero no queremos hacia afuera. Por eso te pedimos perdón. Te pedimos favor, Padre, que haya un despertar verdadero en tu pueblo. No solamente en esta casa, sino en todo lugar, Señor, que sea establecido por tu voluntad. Clamamos, Señor, para que haya un despertar verdadero del Espíritu Santo a través de la palabra. Que haya un despertar poderoso a través de la ministración, porque se ministra con fe y con poder de lo alto. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, Padre, sea para la honra tuya. Que el servicio de esta casa se levante a niveles de excelencia para ti. Sea poco o mucho lo que hagamos, que lo hagamos verdaderamente con excelencia, Padre. Perdona la mala actitud que tenemos, Señor. Perdona lo poco que hacemos y lo hacemos con carga. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque sabes tú y conoces todo de nosotros, Padre. Perdónanos. Pero hoy reconocemos, Señor, esas faltas y te pedimos perdón en Cristo nuestro Rey, porque queremos verdaderamente hacer un cambio. Queremos hacer un cambio en nuestra actitud, queremos hacer un cambio en nuestra responsabilidad, queremos hacer un cambio en nuestro servicio, queremos hacer un cambio en las cosas que hacemos en esta casa y fuera de ella, porque todo está delante de ti. Que los que se levantan a tocar un instrumento, a cantar, que los que estamos en una silla, pensemos en la excelencia del Dios verdadero, lo que Él merece. Que dejemos la mediocridad, que dejemos de servir por servir, que dejemos de asistir por asistir, que dejemos de congregarnos por congregarnos porque toca,
que dejemos de orar por orar y tantas cosas más que ya tenemos por carga y no tenemos por deleite. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo. Pero hoy estamos aquí con necesidad de ti. Y queremos volver nuestro corazón a ti. Que todo lo que hagamos, Padre, sea poco o mucho, busquemos la excelencia. Empezando desde nuestra actitud. Nuestra actitud contigo, nuestra actitud con las autoridades, nuestra actitud con los hermanos, nuestra actitud con la responsabilidad de esta casa, nuestra actitud con los vecinos. Porque eres tú quien reinas. Y eres tú, y solo tú quien eres digno de ser exaltado, amado Cristo. Y el pueblo de Dios le alaba, y el pueblo de Dios le honra. Aleluya. Aleluya. ¿Puede bendecir a su hermano? Dele la mano a su hermano, a su hermana. Los que no han entendido por qué no se le da el beso a la mujer, después lo van a entender porque estoy preparando una enseñanza para eso. Amén. Así es de que vamos hacia adelante. Les bendigo a todos en nombre de Cristo. Hermosa es tu